Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna entre el impacto que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra excelente institución de apoyo a esos jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad y que pueden buscar un camino, un sendero seguro, limpio, amplio, que puedan desarrollar sus habilidades para servir como buenos ciudadanos al país. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, mi bandera. Ahí está la bandera dominicana. Bien. El Partido Fuerza del Pueblo, que preside Leonel Fernández Reina, haciendo un esfuerzo verdaderamente extraordinario, meteórico. Leonel Fernández ha demostrado que es un político de 24 horas. Muchos adversarios de Leonel Fernández subestimaron a Leonel Fernández. Es decir, Leonel es un tecnócrata, un hombre que no le gusta bajar el lomo, como se dice, que quiere la vida casi contemplativa. Un libro es su pasión. Y la verdad que se han equivocado. Muchos de los que opinaron así se han equivocado. Leonel Fernández es un político de 24 horas. Porque para usted darle forma a una institución política, léase, un partido político de masa, un partido político con representación nacional,
un partido político que se exige tanto dinero y recursos humanos para usted construir una organización política. Óigame, para usted tener una organización con el nivel ya que tiene la fuerza del pueblo, primero hay que tener un liderazgo firme, fuerte, que la gente trabaje con vocación de servicio, con vocación política, que su adhesión a ese partido sea una adhesión vocacional, que la gente haga ese trabajo por vocación, por su adscripción política, con el deseo de que su institución crezca, se fortalezca y sea mañana una opción de poder. Leonel Fernández ha llevado entonces a la Junta, cumpliendo con los requisitos de la ley, ha llevado un padrón de inscritos en la Fuerza del Pueblo de 1.094.000 que han firmado, dándole su anuencia de su firma, su adscripción a ese partido. Y eso es una labor verdaderamente homérica, hablando de política con seriedad. Claro, algunos amigos y adversarios jurados de Leonel Fernández y críticos severísimos de Leonel, gente que es así y que hay que respetar, que Leonel no es oro, como dice, para señalar que la Junta debiera revisar esos padrones de esos partidos, porque los 10 millones de dominicanos o 7 millones de aptos dominicanos aptos para ejercer el voto, para estar inscrito en ese padrón, o 7 u 8, qué sé yo, se multiplican como por 2 o 3 veces porque todos los partidos grandes dicen que tienen muchísima gente. Y visto así, tal vez tienen hasta alguna verdad. Sin embargo, los partidos pequeños no osan llevar esos listados así tan abultados. ¿Quiénes se pueden dar el lujo? Los grandes. Por eso el partido de Leonel ya es grande. Pero aún así, algunos de esos críticos y plumas y voces de alquiler y de no alquiler, de gente que son adversarios fortuitos, gratuitos de Leonel Fernández, dicen que la Junta tiene que revisar esos padrones porque son nombres repetidos. Y es verdad que pueden estar repetidos. Nombres de personas que militaban en el PRM, que militaron en el PRD, que militaron en el Partido de la Liberación y hoy están en Fuerza del Pueblo o del Partido de Izquierda. Ahora yo me pregunto, ¿y cómo puede la Junta Central Electoral determinar que una gente está en 3 padrones? Va a la computadora, busca el nombre, Manuel Fermín, su cédula, y se aparece esa cédula y ese nombre en 3 partidos. ¿A quién le van a creer? ¿Al que se inscribió primero o al que se inscribió último? ¿A quién le va a dejar la Junta esa decisión? Primero. Segundo, hoy si una gente manda una carta de renuncia a un partido, Partido de la Liberación Dominicana, PRD, PRM, y esa renuncia no se le notifica a la Junta Central Electoral, ¿y ustedes creen que los partidos políticos se van a poner en eso? A que yo renuncie del Partido Reformista y que de ahí esa dirección de ese partido, la dirección de organización, envíe una comunicación a la Junta Central Electoral para sacarme del padrón. Sáquenlo del padrón del Partido Reformista. ¿Lo van a hacer los reformistas? No.
Y entonces, la Junta se va a encontrar con muchísimos nombres, pero hay gente que le dirá a la Junta, pero díganme una cosa. Yo envié una comunicación saliéndome de ese partido. Ese partido tenía que comunicárselo a ustedes. No se lo comunicó, porque no se lo van a comunicar. Pero eso lo han hecho todos. Además, aquí se renuncia a un partido político y todo el mundo sabe que usted se inscribe y usted de ese partido no actúa más y se mueve como dicen, se mueve de parcela sin avisar, por ejemplo. Y entonces la Junta, ¿qué va a hacer con esa persona? ¿Lo va a castigar? Cuando él le diga, no, pero es que yo no tengo vida política en ese partido. Yo me inscribí ahí, pero yo no he vuelto jamás ahí. O usted tiene que tener una afiliación obligatoria, obligada. Es decir, si usted se fue del Partido Revolucionario, por ejemplo, y usted está en el PRM, o usted sigue siendo del PRD para la Junta Central Electoral, pero vamos a suponer que sí. ¿Qué va a hacer la Junta con esa persona que diga cuando lo llame y le diga, ¿y usted de qué partido? No, yo soy del PRM. Ah, pero usted no renunció. Bueno, yo dije en ese partido que yo no iba a seguir siendo miembro de ese partido. Y no lo comunicaron porque fue de boca. Pero la gente que escribe, repito, ¿ustedes creen que el PLD, esas cartas que han enviado los ex militantes de ese partido que han renunciado, creen que ese partido ha enviado a la Junta Central Electoral para que se separen del padrón esas personas? Porque tiene que haber evidencia de eso, si no, ¿cómo la Junta va a hacer el trabajo? De todas formas, hay que felicitar a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo porque han hecho un trabajo extraordinario de recoger esas firmas, asentar esas firmas, depurar esas firmas y presentar ese padrón cumpliendo con la ley, llevándolo a la Junta Central Electoral, que además es una forma de avalarle como partido mayoritario y el 5%. El 5% que incluso la Junta se negó a admitir y le negó esa admisión como partido mayoritario a la Fuerza del Pueblo. ¿Qué vale? Los votos emitidos es lo que vale, no hay duda. Pero si un partido lleva 1.094.000 afiliados y usted hace un muestreo para verificar esa notaría, vamos a llamarle así, de firmas, qué sé yo, no sé cómo se le podría llamar. Verificar la realidad de esas firmas. La Junta se va a encontrar entonces que el partido que le estaba negando la mayoría, le confirman mediante firmas, nombres y firmas y cédula, le confirman que ese partido es mayoritario. La verdad es que es interesante, me parece interesante porque es una forma también de confirmar la fortaleza de ese partido y la seriedad de que es un partido que la Constitución o el Tribunal Constitucional, no sé si fue el Tribunal Constitucional, o fue, bueno, la Constitución prevé al partido mayoritario si tiene más de un 5% en alguno de los tramos que se van a elección y se le da prioridad a cualquiera donde haya obtenido ese porcentaje, en cualquiera de los tramos o estadios o cómo se le puede llamar a eso, o sitios de elección o nivel de elección. Bueno, saludamos ese esfuerzo de la Fuerza del Pueblo.
Bien, entonces, yo no sé qué nivel de genuflexión es que hay en este país, señores. Porque cuando yo he visto que el PNUD se ha declarado agencia constructora de Naciones Unidas, pero ¿y quién ha visto una cosa igual? Yo no había visto eso. Un organismo de Naciones Unidas que se contrate para hacer obras públicas. Pero es que aquí no hay ingenieros, aquí no hay contratistas, constructores, aquí no hay calidad, aquí no hay seriedad para hacer una obra pública. Que hay que apelar al PNUD. Pero ¿y quiénes son la gente del PNUD? Esos son empleados de Naciones Unidas. ¿Y quién ha dicho que esa gente andan impolutos en el mundo y que todo eso es la única forma de que sea serio un hecho de inversión pública? Tiene que estar avalado por el PNUD. ¿Quién ha dicho eso? Pero ustedes se imaginan que el PNUD tenga que intervenir en todas las obras públicas o en gran parte de las obras públicas. ¿Quién se ha inventado eso? Yo recuerdo que David Collado, siendo síndico, fue el primero, yo creo que abrió ese expediente de utilizar al PNUD para que lo monitoree. Hoy, ¿para qué están los órganos públicos que monitorean las gestiones públicas? Cámara de Cuentas. ¿Para qué está la Cámara de Cuentas? No es para identificar, para señalar los errores o las fallas o los errores adredes o no, las irregularidades o avalar las cosas que están bien hechas en el Estado. ¿Y por qué hay que buscar entonces al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo? Pero eso es una absurdidad. ¿Cómo es posible que el defensor del pueblo, 6 millones de dólares más 100 millones de pesos para hacer un edificio? Pero ¿y cuál es la dificultad que tiene hacer un edificio? Las cosas que estamos viendo aquí, después que Balaguer se murió, y Juan Bosch, porque hay que hablar de Juan Bosch, pues Juan Bosch fue un patriota, un hombre que creía en el pueblo dominicano, Juan Bosch. Y Balaguer, yo no tengo ni siquiera que citarlo, porque Joaquín Balaguer dio pruebas fehacientísimas, como yo siempre he dicho aquí, de haber sido un gobernante con carácter nacional. ¿Y quién le iba a imponer a Balaguer? Yo no recuerdo una obra pública aquí que tuviera que ser ejecutada por un organismo internacional. Usted puede tener una asesoría. Por ejemplo, la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, para la Alimentación y la Agricultura. Yo recuerdo, por ejemplo, que el proyecto de Juma Bonao fue un proyecto de nivelación de los suelos arroceros de Juma, el rescate del área de riego y de drenaje del proyecto, la rehabilitación de los caminos del proyecto arrocero de Juma Caracol. Y FAO pagó el estudio, parte del estudio, mejor dicho, para el diseño de lo que se iba a hacer ahí. Una cuadrícula, como está hoy así cuadriculado, para dejar ese proyecto funcional. Ahora, ese proyecto, FAO no trabajó ahí más, ni tenía que supervisar nada. El PNUD, yo me acuerdo, estaba ahí el señor César Miquel, director del PNUD. Entonces, ese proyecto de Juma estaba a nivel de anteproyecto, porque no se había terminado los estudios, agricultura, en ese momento el Ministerio de Agricultura muy lento, enfangado, con muchísimas dificultades del tipo administrativo y política y esas cosas, iban entorpeciendo ese proyecto.
y no salía a camino el proyecto. Llegaban las elecciones ya en 1989 y entonces nosotros, me voy a incluir ahí en Reforma Agraria, comenzamos a activar ese proyecto porque era una necesidad. Y además, Falcon Bridge iba a aportar $1 millón y lo aportó Mr. Cleland para que ese proyecto de Juma se ejecutara. Nosotros en Reforma Agraria le pedimos a Balaguer y Balaguer dio órdenes, y ahí está el señor Luis Toral, que lo sabe, para que ese proyecto lo ejecutara Reforma Agraria. Balaguer no sabía que estaba a nivel en la fase de anteproyectos, sino que lo veía ya como un proyecto listo para la ejecución. Pero había muchas dificultades en el Ministerio de Agricultura, que lo ejecute Reforma Agraria. Y Reforma Agraria lo ejecutó y el dinero salió. Y entonces en el PNUD se quejaban de que ese proyecto no estaba lo suficientemente estudiado. Y yo me acuerdo que le dije al señor César Miquel, mire caballero, usted es el director del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero déjeme decirle lo siguiente, nosotros obedecemos a las instrucciones de Joaquín Balaguer. Si ustedes no están de acuerdo con esta decisión de Balaguer, que ya entregó $6 millones para la ejecución de este proyecto, vayan al Palacio y objeten, impugnen eso, pero ese proyecto se va a hacer aunque esté a nivel de anteproyecto. Y ahí está el proyecto ejecutado. Y Juma, felices los productores, Juma precioso. Y los rendimientos se incrementaron en más de un 25% en las parcelas arroceras de Juma Caracol. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, recientemente hubo un hecho que llamó mucho la atención. Hubo críticas y saludos.
felicitaciones. Fue la decisión tomada por la dirección de la Policía Nacional, que yo no sé si eso se mantiene, o si esa es una exigencia o solo una invitación, de que los policías fueran a las iglesias, vayan a las iglesias, oigan las misas, participen de la misa. Bien, excelente. Ahora, con un hecho que pasó según las redes, que yo no sé si eso es verdad o es mentira, es bueno que si los policías no han entrado por una puerta que no sea una puerta falsa del cuartel, que sea una puerta civilista, una puerta democrática, que el policía o el militar o el oficial sepan que hay que respetar el derecho de los demás a expresarse. Vimos en esas redes un militar que apresó a un religioso. Nos llamó la atención porque esas cosas pocas veces, ni siquiera en los tiempos, tal vez en los tiempos de Báez, en aquella oportunidad que Buenaventura Báez, una de sus veces que llegó al poder en este país, en la homilía o en el Te Deum, no sé si fue un Te Deum, que Monseñor de Meriño le dio una verdadera filípica, le hizo a Buenaventura Báez. Y dijo cosas muy duras, con mucha elocuencia, como era el caso de Monseñor de Meriño. Pero los lugartenientes de Báez parece que querían tomar represalia y Báez lo frenó. Léase, me imagino un Cesario Guillermo o un Pedro Guillermo, su padre, o Cesario Guillermo, creo que era Cesario, uno de sus, o el padre o el hijo de sus asistentes o de sus lugartenientes. Y Báez paró eso. No se puede, el purpurado, no se puede atacar el purpurado. Trujillo, que fue un hombre muy absorbente y que a la iglesia prácticamente, aunque la iglesia le respetaba, pero él respetaba también a la iglesia. Y principalmente aquellos curas que tenían la representación del Vaticano aquí, los nuncios. Había que, porque ahí no podía, ese rejuego no lo podía hacer con esa gente, porque estaba muy expuesto a la crítica internacional. Pero Trujillo también cuidó de la iglesia, hasta que vino ya a los finales, que la iglesia entonces le declaró la guerra, y eso fue una guerra abierta entre el régimen y la iglesia. Pero generalmente esos cerebrales se aguantan. En Gurabo, en el gobierno de Hipólito Mejía, hubo un cura que dijo muchas verdades y muchas cosas muy duras, se las dijo a Hipólito Mejía, a su régimen. Y hubo cierta inquietud, pero no pasó de eso. Quizá las miradas, el truño de Hipólito Mejía, como se dice, fruncir el ceño. Bueno. Y hubo mucho disgusto, pero las cosas no pasaron de ahí. Ahora vimos en la sede que un cura maldijo el cambio y dijo muchísimas cosas del cambio, y que este pueblo estaba muerto de hambre y que por causa del cambio, del maldito cambio, dijo unas expresiones muy duras. Pero esas son cosas que ningún gobierno ni ningún gobernante va a atacar o se va a meter con un cura a llevar preso a un sacerdote o a un religioso, que puede ser un diácono, qué sé yo, por haber dicho eso. Y eso, si tuviera el presidente ahí, entonces usted quiere hacer una cosa y el presidente lo manda a frenar.
Pero si usted no está más que como visitante de esa misa, y a usted oye eso, usted como un oficial policial, usted no se puede poner, o militar, usted no puede tomar esa actitud de apresar a un sacerdote porque dijera eso. Esas cosas dicen que ese oficial entró por las puertas falsas del cuartel. No se puede actuar así. Si eso es verdad que salió en las redes. Y eso entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como sabemos, estos curas, que usted se puede encontrar con un cura de pueblo de esto, un padre Chelo, un padre qué sé yo, un padre Rogelio, un padre, el padre Nino, yo no sé si murió el padre Nino, o Nino, ese padre que tenía una barba larga, luenga barba. Y él, una vez hubo alguien que le dijo, pero padre Nino, ¿y cuándo usted se va a quitar esa barba? Cuando se muera ese mal nacido de Joaquín Balaguer. Pero eso lo decía con Balaguer vivo y gobernando. Pero Balaguer no le hacía caso a eso. Pero dígame usted un padre Rogelio. Esos son curas, señores, que en un púlpito de esto se le importa decir cualquier cosa. Y entonces usted, un policía que está ahí, que le ha dicho, la dirección de la policía le ha dicho que asista a misa, y usted oye estos dictámenes, estas homilías o estas soflamas de los curas que lo hagan en contra de un militar o en contra de un presidente de la República. ¿Qué va a hacer ese infeliz policía? Y se va a sentir mal probablemente porque un superior se puede molestar que usted no tomó una actitud de llamarle la atención a esa persona. Imagínense ustedes. Entonces lo mejor es que no vayan los policías ni los oficiales, que no vayan a misa, porque se pueden encontrar con un cura como estos. Entonces eso me mueve a risa, pero al mismo tiempo a que uno sea reflexivo con esto. Porque esos policías y militares oficiales fueron invitados a ir a misa, pero cuidado con estos curas. Y esa actitud que tomó ese oficial militar, esa cosa, si es verdad eso, que yo no sé si fue verdad, pero ese video ha corrido en todas las redes. Bueno, entonces el país, que salió con notas sobresalientes o muy buenas, con como le dicen esto, el estudio de Chapultepec, creo que le llaman, no sé si es el estudio, vamos a ver, el índice de Chapultepec. Es un índice del comportamiento, del respeto a la libertad de expresión, pero eso fue hasta el 2021, agosto del 2021, desde el 20 a agosto del 2021. Pero eventos que pasaron después de agosto del 2021, como ese del canódromo, y entonces, o que se señala de ese coronel, ¿qué va a pasar con eso? Esas son cosas que le hacen daño al gobierno, porque eso que pasó en el canódromo y este caso, si es verdad ese caso del apresamiento de un sacerdote por haber dicho lo que ya hemos señalado, esas cosas no suenan bien. Además, hay un caso muy grave de una denuncia que hizo un coronel de la Fuerza Aérea y eso no se sabe más nada. El hombre, ¿qué ha pasado con ese señor, con el coronel que hizo? Bueno, ni los familiares han hablado nada de eso, los familiares de él. No se sabe más nada qué ha hecho la Fuerza Aérea, si puso en retiro a ese señor, si la denuncia que él hizo es creíble o no, si es falso o verdadera, porque la denuncia que ese hombre hizo fue muy grave. La denuncia que ese señor hizo es que desde el taller de Fuerza Aérea Dominicana, de uno de sus talleres, no sé, de reparaciones y cosas aéreas, se le estaba dando calor y nido al narco, traficando droga. Eso es gravísimo. Y ese hombre hizo una denuncia de eso, pública. No se ha sabido más de él. El hombre fue declarado loco, desquiciado, uno no sabe.
fue separado de la Fuerza Aérea, tampoco sabemos nada, porque la prensa no ha dicho más nada. Nadie sabe del señor, o si ese señor se habrá arrepentido de haber dicho eso. Si lo dijo borracho, o si lo dijo drogado. ¿Qué ha pasado? Entonces, esas cosas atentan contra la libertad de expresión. Esas cosas no deben suceder. El gobierno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque eso no se ve bien. Con toda honestidad, eso resulta feo, que no se respeten las personas que tengan expresiones que comprometan la autoridad nacional o que comprometan la integridad institucional, qué sé yo. Esas cosas son muy, muy graves. Bueno, hay que tener, yo pienso que hay que tener cuidado. Los abogados, los letrados deben tener cuidado. Por este caso, el caso Medusa, ahora resulta que la Cámara de Cuentas ha filtrado la información de que en la gestión del señor Jean Alain Rodríguez se cometieron muchas irregularidades por el orden de más de 12,000 millones de pesos, una cosa extraordinaria. Entonces, los abogados, cuando recibieron la primera notas de esa auditoría, festinaron aquello y hubo una teatralidad indebida, según sus críticos. Exhibieron unas supuestas o pretensas, no sé, cifras de que, o cifras no, sino conclusiones de que la Cámara de Cuentas no encontró nada comprometedor contra el señor Jean Alain Rodríguez. Eso fue ampliamente publicitado por esos abogados. Y se felicitaban o se regocijaban de que su acusado había sido mal acusado, que era un preso político. Resulta que ahora la Cámara de Cuentas hace unas informaciones y dicen que las irregularidades son tan visibles que es como si fuera un bosque, diría, por eso se lo estoy agregando yo, un bosque de evidencias de que la gestión de Jean Alain Rodríguez cometió muchísimas irregularidades. Pero Jean Alain, la verdad que se enfangó por todas esas maniobras palaciegas y maniobras de fiscalía. Todo eso, ese fango que hubo ahí, todos esos lodos que se han creado ahí, producto de esa tolerancia, de creerse que el poder no es pasajero, que el poder es eterno. Y fíjense lo ridículo que han quedado ahora esos abogados y el propio Jean Alain Rodríguez. Con esto que ha dicho la Cámara de Cuentas, ahora entonces descalifican a la Cámara de Cuentas cuando ustedes estaban diciendo que la Cámara de Cuentas había dicho que no había evidencia de irregularidades. Entonces se regocijaban y felicitaban ese fallo. Ahora dicen que el fallo no es correcto. Y entonces, pero la Cámara de Cuentas está haciendo, diríamos, lo contrario de lo que ustedes hicieron. No la Cámara de Cuentas, sino los fiscales. Y entonces, ¿quién es el bueno, quién es el malo? Por eso es que no se pueden festinar esas cosas. Los abogados han señalado ahora que ellos sugieren que un experto vea la auditoría, pero no tiene que verla no tienen que verla, pedírsela a la Cámara de Cuentas, porque no se supone que la Cámara de Cuentas le envió
el documento para que ellos lo analizaran y ellos supuestamente lo analizaron. Y entonces, o es que el documento fue parcial, que le entregaron parcial. Fue una parte primera, después la última parte se la escamotearon o se la guardaron para dársela como de purgante al final. Esas son otras cosas que debieran ser aclaradas, porque la verdad que lucen muy mal los abogados después de aquel envalentonamiento, después de aquellas expresiones tan teatrales y tan duras contra la autoridad y contra hasta el presidente de la República llevó ahí, con aquellos abogados en forma exclamatoria, como se expresaban. Y entonces ahora resulta que la Cámara de Cuentas ha dicho que las irregularidades están ahí en forma, como dicen, abrumadoras. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es miércoles. Los miércoles, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. ¿Por qué publicar el informe de Insight Prime in extenso? La región estremecida como nunca lo impone. Ese es un trabajo que ha comentado ya muchas veces, varias veces, el doctor Marino Vinicio Castillo. El doctor Castillo ha querido contribuir con su público, sus lectores, y servirnos por vía de ese blog La Pregunta. Las informaciones que trae ese informe hecho en Europa por agencias serias, que le dan seguimiento al narcotráfico, todas esas operaciones del narcotráfico y esa participación de narcos, principalmente narcos latinoamericanos, caribeños,
todas esas operaciones ilícitas, mafiosas que se llevan a cabo. Ese es un informe muy completo y es interesante leer ese trabajo que el doctor Castillo comienza a publicar en su blog. La pregunta, que me imagino que no estará en una de estas publicaciones, sino en varias publicaciones, porque es un informe no tan voluminoso, pero es un informe muy amplio, muy completo. Le insto a que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Bien, de esas irregularidades, la verdad es que llaman la atención esas cosas, porque uno no podía pensar que en un área como la Procuraduría General de la República se pudiera manejar tanto dinero para el desorden, para el caos. Porque eso no se había visto aquí. Aquí, por ejemplo, un fiscal, los fiscales, la Procuraduría Fiscal, podían, bueno, encontrarse con esos narcos y algunos capitales de narcos y cosas de eso que, bueno, eran evidentes de que habían esas sumas y esas cosas que se podían perder en manos de fiscales, bien, y de policías y cosas de eso. Pero este manejo de tanto dinero, miles de millones, uno no sabe qué presupuesto, quién fue que asignó todos esos fondos, o si eran parte de los dineros del primer pago que hizo Odebrecht, que yo creo que avanzaron como 30 millones de dólares de los 180 y pico de millones que tenían que aportar, 184, algo así, o pagaron 30, y sería de ahí, no sabemos. Pero esas irregularidades, señores, que se dieron en ese ministerio, porque ese es el Ministerio de Justicia, la Cámara de Cuentas confirmó que en el plan de humanización del sistema penitenciario, durante la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez, se cometieron varias irregularidades, entre las que resaltan la adjudicación de 103.5 millones de pesos a una empresa de una exfuncionaria del Ministerio de la Presidencia. No la identifican. También vicios ocultos en la construcción de la Nueva Victoria, valorados en 438.7 millones de pesos. Y gastos ascendentes a 1.526 millones, 48.954 pesos para la inauguración y equipamientos sin culminar la obra. Señores, todos esos desembolsos y todas esas diabluras fueron hechas ahora. El gobierno tiene un funcionario que es el señor Macarrulla, que fue el contratista, él y sus hijos, de esas obras. ¿Y cómo es posible que todavía ese señor Macarrulla no ha sido ni siquiera investigado por la propia Procuraduría? O no sé si ha sido investigado, pero uno no lo sabe. Pero esas son cosas muy graves, pero uno no sabe, y parece que no se han señalado acusaciones por parte de los acusados, no han dicho nada de que, pero sería incriminarse, y ellos no se van a incriminar diciendo que el señor ministro de la Presidencia, como contratista, sabe de si esas cosas eran verdad o eran mentiras. Es una situación sumamente delicada, porque hasta para el gobierno mismo es una situación delicada, porque ese ministro está ahí y es un hombre muy importante para el gobierno del presidente Abinader. Pero esas irregularidades mencionadas ahí, esas son cosas graves, muy graves. Todo ese enfangado, como dijimos, propio de todas esas maniobras que se hicieron en esa oficina de Fiscalía o de la Procuraduría General de la República, es una pena, porque ¿cómo es posible que un régimen, por lo menos con cierto criterio de que el Estado hay que manejarlo con cierto respeto, porque
No se pueden hacer las cosas en forma tan atropellada. Y que si se va a hacer lo mal hecho, que se haga bien hecho, algún talento que usted pueda liar, la astucia, con la mala fe, pero la astucia y la maniobra y las cosas que del Estado, bueno, y esto se le puede sacar ventaja por aquí, pero no así en forma tan burda. Esa forma como tan, no importa, nosotros somos los que estamos mandando. Pero ¿y dónde estaba el presidente de la República? ¿Dónde estaba Danilo Medina? Es decir, aquel presidente que sus hermanas decían que nadie estaba mejor informado que él. Entonces el presidente no sabía de todas esas cosas que se hacían ahí. Pero no sabía ni siquiera lo de los hermanos, ni de los cuñados, ni de nada. Ese señor estaba rezando en el Palacio Nacional. ¿Dónde estaba el presidente de la República? Sus asesores, sus asistentes. No le decían, presidente, mire, ahí se están cometiendo algunas... Porque a Balaguer le decían las cosas. Ahora, si se actuaba o no se actuaba, yo no lo sé, Balaguer sí quitaba gente. No sometía a la justicia, pero lo quitaba de los cargos. Y no le daba la oportunidad de entramados de ese tipo. ¿Por qué? Porque Balaguer al año quitaba el funcionario, no duraba más de 2 años. Tenía que ser un funcionario muy serio, muy honrado, muy honesto para que le durara muchos años. Atilio Guzmán, ¿cuántos años tuvo? Tuvo como 9 años, 10 años en el Ministerio de Interior y Policía. Rafael Albuquerque fue 11 o 10 años, qué sé yo, ministro de Trabajo. Usted tenía un Manuel Alcina Puello, fue como, de los 12 años de Balaguer, de los 12 fue como 10 u 11. Ministro de esa cartera. Y así hubo muchísimos funcionarios, de un Luis Estrella y una gente de esa, Diógenes Fernández, 14 años, gobernador del Banco Central. Julio Sauri, Virgen de Altagracia. Y usted tenía ahí entonces a Manuel de Jesús Viñacácer, usted tenía a Gilberto Villanueva en el área de agropecuaria, un Gil Manuel Fernández. Toda aquella gente valiosísima, gente serísima. Pero usted sabía que entramados de ese tipo no se pueden montar. Entonces, la familia, ¿qué gobierno fue ese, señor? Ese gobierno debió de estar en estado de acusación total. Y eso lo va a pagar el gobierno actual. O Miriam Germán, uno de dos, van a actuar o van a pagar esa mala actuación, esa actitud de avestruz, de enterrar la cabeza, porque es que un gobierno que permitiera que se hicieran todas esas cosas que se están conociendo, fue un gobierno que está totalmente corrompido de pies a cabeza. Porque es que esas cosas no se veían aquí en ningún gobierno, por malo que fuera un gobierno, por deficiente que fuera un gobierno nacional. No se veían una actitud, una degradación en el Estado como lo que hubo en ese periodo de Danilo Medina. Principalmente ese periodo último. Porque yo creo que hubo aunque habían pecados graves en la primera gestión, pero más o menos habían cosas que daban respeto al gobierno. Gesto, actitudes, qué sé yo. Pero es que ese señor, después del 2013 o del 2014, comenzando, él actuó, pero actuó con saña y con odio contra sus compañeros políticos. Pero las cosas comenzaron a torcerse para el Estado cuando ya en el 2015 este señor comienza a pensar en la reelección, a comprar, a estuprar, y entonces se fue dañando todo y fíjense hasta acusaciones como la que hubo con esa de Odebrecht y todo ese tollo, que son cosas que uno dice, pero es que es imposible que pasaran con la anuencia, la tolerancia del Palacio Nacional, que era donde se hacían todo, ¿no? Donde se diseñaban todas esas maniobras. Toda esa fue esa especie de biblioteca
palaciega, allí era que estaban todos los tomos, todos los tratados, todos los libros de corrupción habidos y por haber. Parece que estaban en las estanterías de la biblioteca palaciega. Pero eso es increíble. Increíble que todavía sigan, y eso que no se sabe, señores, ni un 10% de todas las cosas que pasaron en ese periodo, porque hay que ver el nivel de silencio y el nivel de ocultamiento que hay con ese comité político del PLD, de gente tan comprometida precisamente con el escándalo. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.